Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en la presentación de ¿Por qué me pasa lo que me pasa?, de Arantxa Merino, y publicado por la editorial Versos y Reversos, que es la editorial a la que yo represento. Mi nombre es Daniel Ramos. Y bueno, probablemente muchos de los que estáis aquí ya conocéis a Arantxa Merino, pero para quien no la conozca todavía, solamente haré un breve apunte biográfico profesional para poner un poco en situación. ¿Vale? Ella es economista, hace años pues hizo una transición personal y profesional, de la que hablaremos en algún momento en la presentación. Y bueno, es asesora emocional, es experta en ingeniería de las emociones, en diagnóstico de tipologías de personalidad, divulga mediante cursos, charlas, conferencias, tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, es autora de 3 libros: Haz que cada mañana salga el sol, Descubre tu verdadera personalidad, y su tercer libro, que es este libro tan maravilloso que tenemos aquí, que es ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Y bueno, hemos planteado la presentación como un diálogo, como una charla, porque nos parecía que sería un formato más dinámico, más atractivo para todos. Y bueno, después abriremos un turno de preguntas para todos aquellos que queráis pues quizá ampliar algún tema que os haya podido interesar, preguntar alguna duda o simplemente pues compartir alguna reflexión con nosotros. Estaremos aquí encantados. Y bueno, después habrá pues la firma de libros para quien esté interesado en adquirir el libro. Y bueno, simplemente pues agradeceros de nuevo que estéis aquí. Esperamos que os sintáis muy a gusto, que pasemos un muy buen rato. Y nada, no sé si tú, Arantxa, pues quieres añadir alguna cosa más. Es que lo has hecho todo muy bien, Daniel. No hace falta nada más que deciros que va a haber algunas sorpresitas en medio de todo esto que ha dicho Daniel, que espero que os gusten. Pues nada, a mí me gustaría comenzar con una pregunta que tú has hecho como hiciste en su momento una transición radical, ¿no? De estar pues en el ámbito de la empresa, ser una alta directiva en una multinacional, estar en un mundo muy competitivo, ¿no? Pues bueno, a divulgar sobre temas relacionados con la ingeniería de las emociones, con las tipologías de personalidad. Y me gustaría preguntarte qué es lo que te lleva a hacer esa transición tan radical. Sí. ¿No? Bueno, la enfermedad, así fue. Fue una enfermedad, en un momento de mi vida tuve un cáncer, que además vino en el momento en el que, digamos, más éxito tenía, más éxito social, desde lo que se entiende como éxito a nivel económico, éxito de reconocimiento, bueno, pues un trabajo reconocido, con prestigio, una posición importante. Y casi cuando estaba en lo más alto, pues me para esa enfermedad, ese cáncer, que, bueno, yo siempre digo que es el cáncer que salvó mi vida, porque a partir de ahí fue cuando empecé a darme cuenta que la vida se podía vivir de otra manera, que quizás ese mundo que nos han vendido a todos, a mí desde luego me lo habían vendido como el mundo maravilloso, pues era maravilloso pero de mentira, porque a mí no me hacía feliz interiormente. Es como que estaba viviendo una vida que no era la vida que yo había nacido para vivir, era la vida que otros esperaban de mí. Y yo quise complacer a esas personas y a esa sociedad, pero claro, algo dentro de mi ser luchaba contra una realidad que yo no quería ver. Y esta enfermedad fue la que me paró, y en ese momento fue cuando pensé, bueno, quizás todo esto es mentira, quizás la vida se pueda vivir de otra manera. Y eso me dio fuerzas realmente, porque yo creo, hay muchas personas que me dicen, jo, qué valiente fuiste, ¿no? Dejar un mundo donde te iba todo tan bien y cambiarlo por un mundo emocional, que no tantas personas creen en ello. Y yo no creo que fuera tan valiente, yo lo que creo es que cuando estás entre la vida y la muerte, poco más importa. Muy bien, de hecho, ahora que hablabas de esto, yo leía en una entrevista un titular, o sea, en una entrevista que te hicieron, que creo recordar que era: la lucha incesante entre mi ser auténtico y mi ego fue lo que me enfermó y también lo que me liberó, ¿no? En relación a lo que estabas explicando ahora. Y claro, yo me pregunto, ¿hace falta llegar a ese extremo? No, lo que pasa es que hay personas que somos muy cabezotas
y que somos muy resistentes al cambio, que sí, que quizás tiene que pasarnos algo como muy fuerte, muy bestia, para que tomes conciencia, pero claro que no es necesario. Lo que sí que es cierto es que el crecimiento personal, el adentrarte en un mundo diferente, en quién eres tú, sí que requiere un cierto sufrimiento, porque va a requerir que te conozcas por dentro y veas esas cosas que a veces no nos gustan, ¿no? Pues te tienes que pillar que eres envidioso, o que tienes mucho sentimiento de culpa, o que te quedas tú para el final, o que estás dando pero estás esperando, que no queremos verlo, pero que está ahí. Entonces, es adentrarnos en ese quién soy yo de verdad, qué está pasando por dentro de mí. Eso requiere un cierto sufrimiento, pero es un sufrimiento, es intenso, pero es corto, es breve. Y a partir de ahí llega la liberación. Luego está la otra versión, la versión en la que no quiero ver, yo estoy bien, y entonces sufro una lenta agonía y un gran letargo durante toda mi vida. Entonces yo creo que es mucho mejor ese pequeño pinchazo que escuece, pero que cura, que no estar siempre con remedios. Claro. Bueno, de hecho, una de las preguntas que se me ocurría ahora, ¿no? Antes de que dijeras esto, y que quizá ya queda respondida un poco, ¿no? Que es que por nuestra propia naturaleza, ¿no? Incluso fisiológica, ¿no? Tendemos a rechazar un poco lo que es desagradable, lo que nos incomoda, ¿no? Y nos vamos fácilmente pues, a aquello que es más agradable, ¿no? Pero realmente para abordar un proceso de cambio profundo es necesario adentrarnos un poco en esas zonas oscuras, en esas sombras y en aquello que nos genera más malestar, si no... Claro. ¿no? Gracias, sí. Es que realmente los atajos no valen. El que quiere coger el atajo luego vuelve al punto de partida, entonces acaba en bucle, ¿no? Siempre se repite. Perdonar este juego de micrófonos, pero es que nos han puesto solo uno, hemos pedido 3, pero no, ha sido que no, entonces estamos pasándonos los micrófonos. Bueno, después otra de mis preguntas es que muchos de nosotros en nuestro proceso de crecimiento y de desarrollo pues tenemos que convivir en nuestro día a día con una serie de contradicciones muy fuertes, ¿no? Yo si quieres te planteo algunas de estas contradicciones, tú me dices qué te sugieren y un poco cómo has ido gestionando tú estas contradicciones en tu vida o cómo ayudas también a otras personas a gestionar, ¿no? esas contradicciones, ¿no? La primera es lo que eres en esencia versus lo que crees ser. ¿Lo que crees o lo que quieres? Lo que crees. Lo que crees ser. Claro, lo que eres en esencia eres tú. Es algo que está dentro de ti y que sabes que está ahí, pero lo que crees ser es lo que realmente muchas veces nos están diciendo los demás que tienes que ser. Y al final nos confundimos, ese es el gran problema, ¿no? Yo creo que soy lo que los demás esperan que yo sea, porque en el fondo todos buscamos aprobación porque la aprobación llevará a que seamos reconocidos y del reconocimiento llegará el amor. Entonces buscamos aprobación, reconocimiento y cariño. Si yo creo que tú me vas a reconocer si yo hago este personaje, pues voy a hacer ese personaje y me voy olvidando de quién soy yo en esencia. Después, otra de las contradicciones de Estrella, que es lo que deseas para tu vida versus lo que los demás esperan de ti. Bueno, va unida a la anterior, ¿no? Como los demás esperan de mí que yo haga esto y así me van a querer y me van a reconocer, pues entonces yo hago algo que va en contra de mí y en contra de mi ser. Fundamentalmente, lo que más hacemos es dañarnos a nosotros mismos, muchas veces por no dañar a otros o por no molestar a otros o por no llevar la contraria de lo que los demás esperan de nosotros, acabamos dañándonos a nosotros. Yo en mis cursos, las personas que estudian conmigo, que hay aquí algunas, creo que me han oído decirlo 100.000 veces, nunca dañes a nadie, pero sobre todo, si tienes que elegir, no te dañes a ti, sé fiel a ti mismo. Ya entrando un poco en lo que es estrictamente el contenido del libro y sobre todo para las personas que no están familiarizadas, ¿no? Con los sistemas de clasificación de la personalidad y todo este mundo, me gustaría que explicaras brevemente qué es el MAT, metamodelo de análisis transformacional, ¿no? Pero ¿qué es el MAT? Bueno, el MAT, que es la herramienta que yo utilizo en mis cursos y en mis libros,
El mate es una ciencia, es ciencia porque es observable, verificable, medible, objetiva y universal. Es una ciencia que estudia el comportamiento del ser humano a través de las emociones. Es un método, una metodología que ha sido creada por la doctora Preciada Zancot, que para mí hoy es un día triste y alegre. Es alegre porque estoy aquí con vosotros compartiendo este libro, y es triste porque ayer murió Preciada. Ayer murió la maestra que vaya, me voy a emocionar. Bueno, fue la persona que durante 6 años me ayudó a transformar mi vida y me dio mucha luz. Y ella creó esta metodología y a mí me ayudó a transformarme, a darme la vuelta como un calcetín. Ella me acompañó durante esos 6 años y bueno, yo ahí fui creciendo y fue tan potente y tan bonito para mí, me transformó tanto, que decidí llevarlo a los demás, no me lo podía quedar para mí. Y la pregunta. Dame un respiro. Vale. ¿Qué es el MAT? Es un modelo que explica cómo somos en esencia desde el punto de vista de las emociones. Explica cómo es el comportamiento del ser humano, que tenemos 6 emociones básicas, que existen 6 emociones básicas, que cada una de ellas tiene una finalidad y que para conseguir esa finalidad hay que utilizarla ante un único estímulo, y que cada uno de nosotros nace con una emoción dominante que está en función de la emoción que dominantemente sintió nuestra madre durante el periodo de gestación, y que esa emoción dominante va a crear que tengamos, pues esa emoción dominante lo que hace es que nos da unas características, una forma de comportarnos, de entender la vida, de interpretarla, de movernos por el mundo, de andar, de vestir, incluso nos aporta unos rasgos físicos y nos diferencia de los demás. Y esa misma emoción dominante va a derivar en un talento que cada uno tenemos, que es un don exclusivo, y una vocación. Y entonces, digamos que el MAT lo que hace es completar el ser humano que somos integralmente. En esencia, va a destapar la verdad que existe dentro de cada uno de nosotros y nos va a poner a funcionar de cara a nuestros puntos más fuertes, más potentes. Vamos a saber cuáles son nuestras debilidades, que creemos que no, pero absolutamente siempre las estamos manifestando hacia el exterior. Y vamos a poder potenciar cuáles son nuestras fortalezas para ser mucho más plenos y mucho más libres. Bueno, mi pregunta siguiente va muy vinculada a esto que hablabas, ¿no? Del talento y de la vocación, ¿no? El MAT, ¿no?, habla del talento y de la vocación muy vinculado a nuestra tipología y a una serie de emociones que muchas veces no sabemos gestionar adecuadamente, ¿no? Entonces, me gustaría que hicieras un breve recorrido, ¿no?, por esas emociones básicas que componen un poco nuestro abanico emocional y que están muy presentes en el libro, que están muy presentes en el MAT. Fenomenal, porque así tengo la oportunidad, ya que las emociones son tan desconocidas. Voy a ser muy breve. Hay 6 emociones básicas: miedo, tristeza, rabia, orgullo, amor y alegría. El miedo es la emoción que nos permite detectar amenazas, riesgos, peligros para obtener seguridad, no inseguridad. Todos pensamos que el miedo es malo. El miedo es muy necesario y muy útil porque es la emoción de la seguridad. Cuando ves amenazas donde no las hay, entonces conectas con un miedo que es irreal. Le llamaríamos emoción falsa, sería un miedo falso. Y cuando el miedo es benéfico, es un miedo auténtico. La tristeza es la emoción que nos permite detectar las pérdidas para encontrar soluciones. Por tanto, es la emoción de la inteligencia. Es la emoción que funciona con nuestro hemisferio izquierdo, nuestra parte más lógica y más racional. Nos permite ser inteligentes y encontrar soluciones a todos los problemas. Y su finalidad es el desarrollo y la claridad. Claro, cuando vemos pérdidas y problemas donde no las hay, nos ponemos a pensar para resolver cosas que no han pasado y no van a pasar, con lo cual nos rayamos la mente. Eso es una tristeza falsa, por exceso. La rabia es la emoción de la justicia. Es la emoción de la vitalidad, de la energía. Es la emoción que corresponde utilizar cuando alguien te está utilizando, te está engañando, te está mintiendo, te está manipulando, cuando hay alguna injusticia real.
y es la emoción de la acción, que nos permite reaccionar y decir, no, así no, quiero las cosas y así sí. Poner límites. Más que poner límites, el que pone límites es el miedo a la amenaza. La rabia lo que hace es cortar con la mentira, cortar con la manipulación y decir así no quiero las cosas y así sí, proponer algo equitativo a cambio. Cuando una persona interpreta injusticias pero no son reales, muchas veces las pérdidas las consideramos injustas, ¿no? Si yo os pregunto, te vas de vacaciones y tienes todo pagado y el billete, y cuando vas a coger el avión, porque cuando vas a llegar al aeropuerto ha pasado algo, llegas tarde y pierdes el avión. Si os pregunto qué sentís, seguramente la mayoría decís que rabia, que rabia, que rabia. Entonces yo pregunto, ¿pero es injusto perder un avión o es una pérdida? Por tanto, ahí la rabia no toca, ¿no? Tenemos mucha tendencia a utilizar la rabia cuando no es la emoción adecuada, y en cambio, cuando tenemos que ponernos en nuestro sitio y cortar con la manipulación, ahí nos callamos y nos venimos atrás. El orgullo, que es una emoción que está muy denostada porque nadie habla de esa emoción, es la emoción que nos conecta con nuestra autoestima, con nuestro ser auténtico, con quienes somos realmente, ¿no? Es la emoción de la admiración. Cuando una persona tiene el orgullo, bien sabe admirar lo grande y también sabe admirar lo grande en sí mismo, en los demás y en sí mismo. Es la emoción de la superación, es la emoción que nos permite crecer, que nos permite crear, que nos permite imaginar y nos conduce a nuestro estatus personal. El amor es la emoción cuya finalidad es la pertenencia, y el estímulo es el espacio seguro. Si tú me estás ofreciendo un espacio seguro, que lo hiciste en su momento, por eso yo te elegí como editorial, porque realmente fuiste tan cariñoso conmigo y me sentí tan acogida y tan protegida que dije, venga, pues aquí vamos, ¿no? Entonces, amor y pertenencia, así se crea la pertenencia. Y por último, la alegría es la emoción de la plenitud, esa es su finalidad. Y bueno, pues toca cuando recibimos regalos inesperados que la vida nos trae continuamente, y ahí no hay que hacer nada, es la emoción que nos permite soltar y disfrutar y vivir en plenitud. Entonces, dentro de esas 6 emociones que todos tenemos y todos deberíamos aprender a gestionar bien, más nos vale realmente. Dentro de esas emociones, cada uno de nosotros tenemos una emoción que nos domina. Que nos domine no es malo, sencillamente es una emoción que es como una competencia, es algo que se nos da especialmente bien hacer de manera natural. Pero además de esa competencia tenemos el talento, que era lo que me preguntabas, y tenemos una vocación. La emoción de nuestro talento es, lo que quiere decir es que tenemos todos un don genial y exclusivo, que nos hace únicos y diferentes a los demás, por lo único que podemos destacar en nuestra vida. Y nuestra vocación es lo que da sentido a nuestra vida, nuestro para qué, nuestra finalidad. Es, ¿para qué estoy aquí? Pues estoy para eso. Entonces yo, por ejemplo, a ti que te he hecho un análisis, es que nos hemos estado tomando un café hace un rato, no nos conocíamos, todos ellos están en Barcelona, y hemos estado hablando un ratito. Pues claro, pues tu competencia, tu emoción dominante es la tristeza, ¿no? Entonces él es una persona que me cuenta, no, porque yo todo lo necesito tener en Excel, yo tengo que tener plantillas por todos los lados, claro, cuadrícula, ¿no? Es la tristeza, todo pensar, inteligencia, prever, la previsión, no perder nada. Y entonces digo, pero tu talento es el orgullo, que es crear. Y claro, él me contaba y dice, claro, ahora lo entiendo, cuando escribo algo, porque él también es escritor, cuando escribo algo así, sin más, sin ninguna finalidad, sencillamente porque sale de mí, tengo un éxito tremendo. Pero en cuanto empiezo a planificar, a ordenar, a estructurar, ya me pierdo, porque claro, te vas a la dominante. Entonces tu talento es ese, tu punto genial es la creación, la creatividad y el mostrarlo, mostrarte y sentirte orgulloso de ser escritor y de la editorial que tienes. Y tu vocación es la rabia, es decir, la justicia. Es crear y hacer algo justo para los demás. Ahí encontrarías el sentido de tu vida. ¿Qué te parece? Genial. ¡Qué fácil! Bueno, hola, ¿qué tal? Muy bien, ya me conocéis un poquito más. Destape integral. Sí. Bueno, pues, sí, sorpresa. Y bueno, maravillosas las sorpresas, ¿no? A mí que me gusta, pues bueno, ¿no? Tenerlo todo pues calculado, planificado y tal, ¿no? También salir un poco del guión establecido, pues también
también es genial. Muy bien, pues nada, yo quizá antes de entrar ya en lo que es cada tipología concretamente, me gustaría que hablaras un poco de cuál es el beneficio de conocer de identificar nuestra tipología. Bueno, primero liberarte de la prisión en la que estás, porque todos tenemos una prisión que estamos condicionados por ella y nos vemos siempre envueltos en situaciones muy similares, ¿no? Todos decimos, es que siempre me pasa lo mismo en esto, es que no me canso de repetir el mismo tipo de circunstancia, de problema. Entonces, liberarte y salir ya de eso, porque realmente la tipología lo que es una prisión que encierra el ser real que eres. Mira, yo me acuerdo cuando estudiaba con Preciada, cuando empecé, yo tengo una emoción dominante que es el orgullo. Entonces, cuando el orgullo te domina mucho, yo, en mi caso, pues me convertí en una persona muy exigente, muy controladora. El orgullo por exceso es exigente, juzga mucho, controla, busca mucho los defectos en los demás. Pero ella me dijo, pero tu talento es la alegría y tu vocación es el amor. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿y cómo conecto con la alegría si tengo que estar pendiente de todo y soy tan responsable que el mundo se va a caer si yo no estoy pendiente, ¿no? Entonces ella me enseñó lo que es soltar, lo que es liberarse, lo que es disfrutar y lo que es hacer las cosas de otra manera. Y claro, la paz interior que yo sentí no tiene igual, ¿no? Entonces no solamente cambió mi vida a nivel profesional y a nivel personal para mí misma, sino que cambiaron todas mis relaciones. Por ejemplo, yo con mi madre, que está aquí en primera fila, que la guardaba un sitio, pues yo con mi madre me relacionaba desde el orgullo inflado, ¿no? Entonces yo con mi carácter, mandona, autoritaria y juzgándola. Y entonces ella pues hacía lo que podía y entonces estábamos un poco a la gresca. Y cuando comprendí que mi talento es la alegría, que es soltar, fluir, y mi vocación es el amor, que es el compartir, es el dar, es el entregar, empecé a mirarla con otros ojos y nuestra relación cambió. No es que ella cambiara, cambié yo. Siempre nos quejamos de que no nos llevamos bien con alguien, que el otro, es que el otro tiene la culpa. El otro es el otro, tú eres tú, mírate a ti, deja de querer cambiar a los demás y empieza a cambiar tú, pero no puedes cambiar si no tienes una herramienta. Por eso muchas veces las personas no quieren cambiar, no se atreven, porque ¿y a dónde voy? Y a lo mejor voy a peor. Entonces, cuando tienes la herramienta, tienes la guía, el camino, porque esto lo que marca es tu único camino de vida. No hay más. No busques más en más sitios. Tienes que poner tu esfuerzo y tu foco solo en una cosa, que es en tu talento. De ahí llegarás a la vocación. Es lo que más te va a costar, porque lo tenemos desconectado más bien desde pequeños, ¿no? Entre los 3 y los 7 años nos solemos desconectar del talento. Habitualmente, en la mayoría de los casos. Entonces, claro, nunca vamos a buscar por ahí, siempre vamos a buscar por otros sitios y acabamos incorporándonos más máscaras, más personajes, con lo cual la vida cada vez es más tediosa y más difícil. Entonces es facilitarlo todo, poner foco en cuál es realmente tu salida, tu vía de salida, trabajar por ahí y entonces tú cambias y tu mundo cambia. Y además, no es que el mundo vaya a cambiar, no es que no vaya a haber problemas ya más. Claro que va a seguir habiendo problemas. Pero es como que pasas de ser un gusano a ser una mariposa. Y entonces, claro, cuando tienes alas, pues los problemas siguen existiendo, pero ya no los ves igual, porque ya vuelas, los ves con colores diferentes. Es muy distinto, te lo aseguro. Sí, ahora se me ocurría otra cosa, ¿no? Que conocer tu tipología y conocer también un poco por dónde cojeas, también te permite quitarte presión, en el sentido de que no machacarte tanto, ser más comprensivo contigo mismo, decir, bueno, ahora se activa ese automatismo, ¿no? Y esa neura que tengo, pero vale, ya sé de dónde viene y bueno, vale, ¿no? Así es, y de hecho, yo creo que lo mejor es verlo en ejemplos. Así es que vamos a ver en vivo unos testimonios de unas personas maravillosas que han venido aquí a compartir, cada uno de una tipología, y nos va a contar cómo lo ha vivido esto. ¿Te parece? Perfecto. Buenas tardes. Primero, gracias Arantxa, ¿vale? Y a celebrar aquí, a compartir todos. Yo me llamo Jesús y os garantizo que soy fortificador. ¿Bien? Bueno, pues yo vivía en el miedo, vivía absolutamente en el miedo, vivía en todo el mundo es una jungla, vivía en si no fuera por, excusas, ¿no? Cuando empecé a conocer a Arantxa, ¿no? Vivía en esa situación. ¿Qué ocurría? Que bueno, pues de tanto, ya sabéis que cuando miras para otro lado, como evitaba confrontar, cuando miras por otro lado la vida va y te lo ponía de bofetón, ¿no? Y entonces yo me preguntaba que por qué me pasa lo que me pasa, ¿no?
la pregunta que se me ha ocurrido ahora, ¿por qué me pasa lo que me pasa, ¿no? El conocer mi tipología de ser fortificador me hacía ver que mi talento fue la rabia. Descubrí que era la justicia, la acción, pasar a la acción. Y desde luego mi vocación era la comunicación. ¿Dónde estoy ahora? Bueno, pues ahora soy director de un centro educativo y voy dando conferencias por España sobre el acoso, sobre la capacitación digital de los niños. Fijaros, ahora me he dado cuenta que la comunicación es lo mío, ¿no? El descubrir me hizo ver que una cosa que acabé de decir, perdonarme, dejar de exigirme tanto porque simplemente me faltaba la herramienta. Ahora que ya sé por qué me pasa lo que me pasa, no hay más excusas y bueno, acabo de empezar a seguir creciendo. Así que bueno, si queréis un fortificador en vuestra vida, aquí tenéis uno. Muchas gracias. Yo soy Miriam y bueno, en primer lugar darte las gracias, Arantxa, realmente conocer mi tipología de personalidad. Yo soy constructora y me ha cambiado la vida, Arantxa, y te doy las gracias de corazón. Siempre creíste en mí, sabías que tenía salud, yo todavía no la veía, no era capaz de reconocerlo y gracias a ti pues me siento ahora mismo mucho más plena, con más equilibrio y con mayor pues plenitud, ¿no? Mi emoción dominante, las personas constructoras tenemos la tristeza. ¿Qué pasaba? Pues que yo veía problemas, adelantaba los problemas, vivía mucho también en lo que es la estructura mental, todo muy organizado, muy cuadriculado, muy planificado y estaba como un poquito prisionera de no moverme, de ser la chica perfecta, que, bueno, la chica un poco del bien, ¿no? De que quedaba bien. Entonces, bueno, pues eso me generó a mí estar en esa prisión. Gracias a conocer la tipología conecté con el talento. Mi talento es el orgullo, es la creación, es el atreverme a mostrar, el ser auténtica y bueno, pues estoy ahora descubriendo mi misión, que es la de llevar la comunicación más allá de las palabras, conectar a través de mi voz personal, a través de la poesía, a través de recitales y estoy totalmente, bueno, pues emocionada con este proyecto, con esta, bueno, pues con esta sensación de ser fiel a mí misma y de estar en coherencia, ¿no? Que el corazón ría. Y la rabia, pues he cortado mucho con las manipulaciones, antes me las tragaba dobladas y lo que hacía era que me lo llevaba a la tristeza porque no sabía decir que no y de esta manera pues aprender que la rabia era mi vocación me ha permitido a las personas que me han manipulado y me han hecho el mal decir hasta aquí porque ya sé lo que me pasa y es que no voy a permitir ya que me las metan dobladas. Así que nada, muchísimas gracias, Arantxa. López, para casi todos, mariaje. Mi emoción dominante es la rabia. Es una emoción interesante, pero que mal comprendida conduce a un exceso de impulsividad. Me pasaba con frecuencia que actuaba irreflexivamente y después, cuando no había remedio, me arrepentía. Me sigue pasando. La diferencia muy grande es que ahora sé. Yo pensaba, bueno, cuando metía la pata y me daba cuenta, enseguida pedía perdón. Y lo sigo pidiendo. Pero en ese transcurso siempre me daba cuenta de que había habido una pérdida. Se había perdido algo. Confianza, alegría, cualquier cosa. Yo pensaba, bueno, soy así, poco hay que hacer. Entonces me encontré con esta persona, me encontré con Arantxa. Ella me entregó las claves de mi rabia. Además, me enseñó que mi talento era la tristeza. Análisis, introspección, pausa, la ciencia de la lentitud. Además me demostró, porque me lo tuvo que demostrar, que mi vocación es el orgullo. Créanme si les digo que tuve que atravesar un mar de barro para encontrarme con él. Y aquel día, la creatividad soltó amarras, desató el yunque, alzó el vuelo. Fue magnífico. Y me di cuenta ese día de lo lejos que había estado siempre
de mi ser auténtico. A los 56 años. Toda una vida. Y me puse a lo mío. 3 años después, publiqué mi primera novela, Beatricia. Mejor dicho, la publicó Mar Editor. En noviembre del año pasado ya va por la segunda edición y la hemos presentado en Madrid, Alcalá de Henares, Bilbao, Barcelona, pasado mañana en Valencia. ¿Y qué es Beatricia? Procede decirlo aquí, aunque no sea esta su presentación, porque Beatricia es ni más ni menos que la traslación a una narrativa fantástica de la primera guía que nos entregó Arantxa, Haz que cada mañana salga el sol, libro herramienta que me despejó el camino hacia mis emociones. Por eso yo, cada día, hoy más que ayer, me siento cada vez más cerca de la sencillez, que es una prenda elegida de la sabiduría y de la plenitud. Y con lo dicho, ya podrán comprender que nunca es tarde para cambiar. Gracias, Arantxa. Mi nombre es Mónica, yo soy legisladora y bueno, antes de nada quiero dar las gracias a Arantxa por descubrirme este nuevo mundo, que bueno, pues tengo que decir que estamos en el camino de crecimiento personal y que me ha dicho cosas que me han hecho estar callada durante días, porque me ha destapado verdades de mi personalidad que pues han sido muy duras, pero es verdad que es lo que decía ella, que para crecer a veces te tienen que meter el dedo en el ojo, y Arantxa lo hace muy bien. Entonces, bueno, mi emoción dominante es el orgullo. Yo también soy legisladora como Arantxa. Y entonces el orgullo es una emoción que exige, o sea, te exiges mucho a ti misma, exiges muchísimo a los demás, y lo peor de todo es que juzgas muchísimo a todo el mundo. Tienes un pepito grillo todo el día y antes de conocer a alguien ya le estás juzgando, lo cual es un horror. Y eso a mí me hacía mucho daño porque era una exigencia permanente, además yo creo que tenemos la cara como dices tú, de acelga, y eso es un horror. Y entonces al final pues yo sabía que tenía que conectar con otras emociones mucho más bonitas que me iban a hacer ser mucho más feliz. Y entonces mi talento es la alegría, entonces en el fluir de la alegría soy otra persona, y mi vocación es el amor. El amor hace que yo pueda hacer las cosas de otra manera, y por ejemplo en mi trabajo, en el momento que yo he conectado con la alegría y el amor, las cosas han fluido muchísimo mejor. Yo tengo un restaurante, me dedico al tema de la hostelería, y realmente yo he dedicado días de 12, 14 horas al día trabajando sin obtener resultados, siempre diciendo tengo que hacer, pues como un poco como el constructor todo el día, taca, 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 y de repente conectas con la alegría, con el amor, y ahora trabajo la mitad de tiempo, voy 4 o 5 horas, me va fenomenal, estoy encantada de la vida, y se lo tengo que agradecer a Arantxa, ¿qué voy a decir? Y bueno, y como madre, yo tengo 3 hijas, y para mí, como decían mis padres, le doy a todos mis hijos lo mismo y todos son diferentes. Y yo realmente decía, no lo entiendo. Ahora lo puedo entender, porque cada hija mía ha nacido con una tipología diferente, mi emoción durante el embarazo fue completamente diferente con las 3, y a una le gusta trepar por los árboles, otra está todo el día estudiando y la otra está todo el día pintando, y entonces ahora puedo hablar el idioma de cada una de ellas, puedo sacar lo mejor de ellas, me siento súper bien conmigo misma porque me siento mejor madre, y sobre todo hablo con cada una su idioma, que son idiomas completamente diferentes. Consigo sacar lo mejor de ellas y al final pues soy mucho más feliz. Y por supuesto mi marido, que es un santo varón, fortificador, que me apoyo en él muchísimo porque antes le tenía frito, y yo creo que Arantxa, o sea, agradece más Javier a Arantxa que yo creo, porque es mucho más feliz también. Así que nada, os recomiendo a todos que, bueno, pues que investiguéis en este tema, que leáis los libros de Arantxa, que son maravillosos. El primero es impresionante y este también es espectacular, y bueno, todos. Y os aconsejo a todos
hacer introspección personal para hacer un crecimiento, porque vale muchísimo la pena. Es destapar como una cebollita, destaparos las capas y conoceros a vosotros mismos y conocer a vuestro entorno. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues mi nombre es Marta y mi tipología es reactivadora. Eso quiere decir que mi emoción dominante es el amor, que suena muy bien, pero cuando no está colocado, no, que es mi caso. Entonces, claro, ¿qué iba yo haciendo por el mundo? Pues dando amor, de forma amorosa y en forma de salvadora, ¿no? Estás mal, yo voy a salvar. A veces no tan directamente, pero sí, vamos, la intención era dar amor y salvar a todo el mundo. Entonces yo pues daba, y ¿qué pasaba? Que no recibía. Y me colocaba en una situación en donde yo veía que daba y al final no recibía casi nunca lo que yo quería. ¿Qué estaba pasando? Que no estaba conectada con mi talento, que es el miedo, que al finalidad es la seguridad, ¿no? En ello estoy ahora, entonces en ello estoy tratando de poner límites para no invadir y poner límites también a los que me invaden y se aprovechan a lo mejor de, bueno, pues esa debilidad, que en mi caso es el amor, de preocuparme en exceso, y en eso pues me voy recolocando. También he descubierto que mi vocación es la alegría y la libertad. Como estoy en proceso, pues estoy descubriéndola, que es soltar, fluir y bueno, y aprender, claro, fíjate, me tienen que recordar, estoy aprendiendo a recibir y a pedir lo que es importante de verdad, ¿no? Y me está costando un poco, pero no puedo más que agradecer a Arantxa, porque aquí Arantxa viene a hablar de su libro, pero yo tengo que decir que sus libros, como ha dicho Mónica, son espectaculares. Es que no hay nada que no puedas usar, pero todavía es más brillante, más profundo y más auténtico el poder compartir clases y cursos con Arantxa y las asesorías que da. No hay nadie. O sea, yo tengo mucha formación en distintos temas, incluida, yo qué sé, temas de psicología. De hecho, mi origen yo estudié de origen psicología. Y no hay nadie como Arantxa que apoye, alumbre e impulse tu crecimiento desde una entrega que no os podéis imaginar. Y yo lo tengo que decir aquí porque es verdad. Y además, oye, mi vocación es la alegría y es la verdad. Y pues ya voy a, por favor, a conectarme, ¿no? Entonces, bueno, es generosa, es comprometida y es de esas personas que yo no he encontrado casi nadie así, pero representa lo que enseña. Y esa es una autenticidad tan profunda que ya con eso vas creciendo. Así que bueno, esto es la tipología mía y bueno, pues en ello estoy, intentar y conseguir una vida más sólida en lo que yo soy auténticamente. Entonces el amor, entonces pido lo primero, pido lo que necesito, que es el amor. Pues acabo de llegar, porque tengo mucha suerte. He llegado a punto porque mi competencia, mi emoción inflada es la alegría y suerte tengo, la verdad, en la vida. Lo que pasa es que también a veces me meten unos líos que no veas. Tipológica perdida vengo hoy. Madre mía. Qué día. Mi tipología se llama promotora. La competencia, o sea, la emoción inflada sería la alegría. No sé si lo estoy diciendo así porque me he perdido el resto. El talento, el amor y la vocación, el miedo. Entonces, la vocación suele estar prohibida, el miedo es el que observa. Y yo hoy no he observado, me he metido en un autobús que no era. Cuando me quería dar cuenta me iba para otro lado. Digo, yo llego. Digo, pero como voy con tiempo, porque yo he salido con tiempo, porque yo soy de confianza y he salido con hora y media de mi casa, que estoy en Cuatro Caminos, que no... Bueno, pues en Bravo Murillo esperaba el autobús venía con otro carro. Claro, yo no había observado anteriormente en estos 45 días de ser madre que los autobuses que van con otro carrito ya no paran.
Entonces, pues tampoco lo he observado, me he quedado ahí. Luego he cogido un taxi que me ha dejado equivocadamente él en otro sitio, porque veníamos alegremente charlando los dos. Entonces me ha dejado en la otra punta de Fuencarral. Y me he venido andando. Y cuando he llegado aquí, mi bebé solo sabe tomar con pezonera. Y resulta que por primera vez he salido sin la pezonera. Entonces, como habéis oído, se ha puesto a llorar. Bueno, es que no sé qué más decir. Que a ver si esto de ser madre me enseña esto del amor, la paciencia. Venía yo con un discurso estupendo, para contaros, pero mejor que esto, no sé. Realidad pura. Entonces, que yo estaba encantada de ser como era, porque claro, la alegría inflada a todo el mundo le gusta. Entonces yo caigo bien, soy encantadora, todas esas cosas, y yo me gustaba a mí misma, como dice Arantxa en sus libros. Y yo no me daba cuenta de lo malo que tenía esta historia de la alegría inflada. Y claro, me he ido metiendo en líos en mi vida cada vez más gordos. Este es uno de ellos. Pesa 4 kilos ya. Y nada, poco a poco pues voy conectando con el mío y haciéndome una vida un poquito más segura, poco a poco, porque llevo 3 años con Arantxa, que la verdad es que como decía Marta, está siempre ahí, es puro amor, y yo no conozco a nadie que se entregue tanto. Yo también vengo de la rama de la terapia y he hecho muchos cursos, porque como buena promotora que me meto en todos los lados, soy muy curiosa y me he hecho 1000 cursos, soy cursillista. Y no he conocido nada como el modelo emocional que nos enseña Arantxa. Así que, bueno, decir que mi talento es el amor y que también con esto de la maternidad pues espero aprender mucho de paciencia. Yo creo que el que va a tener que tener mucha paciencia es él. Y por ahora la está teniendo. Así que... gracias. Gracias. La pezonera la he conseguido después de ir a 3 farmacias porque he dicho, el niño está llorando, pero yo voy a conseguir darle el pecho sin pezonera, y me he metido en el baño. Y entonces, que me tengo que desahogar, Y entonces he dicho, vamos a ver, Irene, ¿qué te dice Arantxa? Que observes las amenazas. Esto es una amenaza para el discurso de Arantxa. Y entonces me he ido a la farmacia. Y después de recorrer 3 farmacias he conseguido la Gracias, Irene. Bueno, ya para ir terminando, me gustaría preguntarte qué les dirías a aquellas personas que están igual comenzando un proceso de cambio, un proceso de transformación, y deben enfrentarse a una serie de emociones que van surgiendo, ¿no? Muy comunes en estos momentos, ¿no? Como es el miedo al rechazo de los demás, ¿no? Al sentimiento de culpa, al defraudar las expectativas, sobre todo muchas veces de los padres, de pareja, más gente muy cercana, o bueno, el miedo al fracaso, a no sentirnos capaces, ¿no? de abordar o de materializar esos cambios. Bueno, todo lo que dices es algo muy habitual, suele pasar en general a todos ese tipo de miedos, de limitaciones, realmente, y eso es lo que nos frena a la hora de cambiar, porque no voy a poder, no voy a ser capaz. A ver, yo lo que digo es que nadie puede cambiar si no quiere, y nadie puede obligar a otro a cambiar. Entonces mírate para adentro, y si tu vida no funciona como tú quieres y quieres que funcione, tienes que conocerte bien, tienes que elegir una herramienta adecuada. Se ofrecen muchas cosas, pero no todas son realmente buenas. Esto está muy estudiado, está muy investigado, y yo llevo muchos años trabajando con ello y veo los resultados. Todo lo que tú me estás contando, por ejemplo, el miedo al fracaso, eso es una disfunción por sentir miedo en vez de tristeza, como sentir una impotencia de que va a ser algo malo. La tristeza siempre nos dice que de los errores se aprende. El miedo al rechazo es miedo en vez de orgullo. Habrá que fortalecer el orgullo de esa persona. O el miedo al que dirán también. Es decir, es saber qué es lo que le pasa a cada uno para ver el origen de su desconexión emocional y proponer la contramedida. No es solamente decir, mira, esto lo estás haciendo mal y así no debes. No. Estás utilizando esta emoción que no es la adecuada en este caso, tienes que utilizar esta otra y te voy a enseñar cómo. Siempre con una guía. Bueno, que es quizá un poquito lo que diferencia el MAT,
respecto a otros sistemas de clasificación de la personalidad que igual son más populares, como el eneagrama, por ejemplo, ¿no? Bueno, claro, es que hay algunos otros tipos de clasificaciones que te dicen, vale, tú eres esto y eres esto, ¿no? Y te están definiendo más o menos parecido a cómo eres. Y ya está, y ahí te quedas. Aquí no. Aquí, primero, es verdad que tienes estas características. ¿Por qué las tienes? Derivados de esta emoción dominante, que además tu madre sintió dominantemente otra en el embarazo y eso derivó en ti en esto. Pero sobre todo, que es la diferencia, y es lo que yo creo que es lo más importante, es que aquí hay vías de salida. No es que no es que seas así y te quedes así. Es que yo te propongo cómo conectar con tus emociones más potentes para que tú puedas salir de esa prisión tipológica y puedas conectarte con quien realmente eres, con tu esencia, y vivas la vida que naciste para vivir en plenitud. Y yo creo que ya está todo. Bueno, ya está. Muchísimas gracias.